modificaciones a lo largo de lo que llevamos de este semestre. En realidad, el pilar que tenemos en la actualidad es con base en esta ley Lope, porque recuerden que en las elecciones de 1976, pues no hubo oposición y por lo tanto, pues como que una especie de falta de legitimidad o falta de verdadera democracia en el país. Claro que el PRI había estado ganando con porcentajes muy, muy altos, pero bueno, de todas maneras lo que hace esta ley es que permite que haya más oportunidad de competencia y que, de hecho, inclusive en algunos miembros del PRI no lo vieron como algo positivo, porque eso daba oportunidad a que hubiera otros partidos que se pudieran registrar, que tuvieran un poco más de facilidad para poder hacer campañas políticas, etcétera. Pero para el país sí fue algo positivo porque pues permitió que hubiera una mayor democracia. Ahora, eso tiene pues casi 50 años y vemos que en la actualidad tenemos todavía muchos problemas, pero pues es eso, ¿no? El desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra política, y que esta ley Lope contribuyó mucho para lo que tenemos en la actualidad. Y claro que aún hay muchas cosas que mejorar. Y bueno, por otra parte, vimos también en la clase del martes el tema de la petrolización de la economía y cómo fue un boom muy alto y al mismo tiempo fue una caída estrepitosa que causó una severa crisis económica. Vimos los indicadores económicos precisamente, cómo fue que el, la deuda externa, la devaluación de nuestra moneda, en fin, varias cosas que provocaron que al final del sexenio de López Portillo, pues se fuera a la crisis de nuestro país. Pero bueno, recordando esa parte de la petrolización de la economía, recordando que en un principio parecía que íbamos a ser un país muy rico porque teníamos mucho petróleo, había mucha demanda y éramos los únicos distribuidores. Así que eso nos tenía como que en, en el camino hacia el éxito económico. Mientras estuvimos en esa época, mientras estuvimos en el auge del petróleo, les había mencionado que pareciera que le dio el síndrome del nuevo rico, que es que empieza a malgastarlo, a tratar de demostrar que teníamos ese dinero. Y se hicieron varias cosas que en un principio parecían no positivas, pero como teníamos tanto petróleo y como teníamos un gran proyecto en cuanto a que íbamos a cosas pues mucho mejores, pues no había tanto problema, ¿no? O sea, como que era tanto que hasta se valía hacer lo que uno quisiera. Es como, por ejemplo, cuando, no sé, alguno de sus vecinos llega con mucho dinero de repente y ¿qué hace? Empieza a invitarles cosas, ¿no? A todos, y tú que eres mi amigo, a ti te toca tanto y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, pues con López Portillo ocurrió una situación similar y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, permítame tantito. Ahí me confirma si se puede ver la presentación. Sí, ya se ve. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que harían ustedes si llegaran al poder y fueran corruptos? Pues yo creo que pues ayudar a los que han estado con ustedes, ¿no? A sus amigos, a sus familiares, aquellos que quizá les ayudaron a llegar al poder. Bueno, en el caso de López Portillo ocurrió esa situación. Y aquí tenemos, para empezar, nepotismo. ¿Qué es nepotismo? Bueno, el nepotismo es cuando alguien llega a ocupar una posición sin tener los méritos suficientes, sino únicamente ser allegado de la persona que lo designa. En el caso de, por ejemplo, en alguno de sus trabajos, ¿no? Que está el jefe y tiene a su amigo, y su amigo lo pone como subjefe, a pesar de que
no tiene experiencia, ¿no? Ese sería un caso de nepotismo, ¿no? Que pusiera a su hermano, que pusiera a alguno de sus familiares, pues sería un nepotismo, ¿no? Porque está aprovechándose de su poder para poner a alguien en un puesto. Bueno, ese es el nepotismo. Así que López Portillo, pues aprovechando esa situación y aprovechando que, pues de momento no se le iba a criticar tanto, no se le iba a exigir, porque pues estábamos en la abundancia. Y aquí tenemos a una lista del claro nepotismo que se vivió en aquella época. El primero, Jorge Díaz Serrano. Jorge Díaz Serrano era un directivo de Pemex antes de que López Portillo llegara a la presidencia. Y cuando les había mencionado que López Portillo era presidente electo, o sea, antes de que tomara poder, pero ya había ganado las elecciones, Jorge Díaz Serrano, este directivo de Pemex, se le acercó y fue el que le comentó que se había descubierto la posibilidad de nuevos yacimientos en la zona del Golfo de México, en especial en Campeche. Así que fue como darle el panorama de una posibilidad del crecimiento económico con base en el petróleo. Cuando López Portillo ya toma la presidencia, o sea, cuando ya es el presidente completo, por decirlo así, premia a Jorge Díaz Serrano por haberle dado esa información para que pudiera avanzar y lo nombra el director general de Pemex. O sea, de ser un directivo, lo convirtió ya en el jefe supremo, por decirlo así, de Pemex. Y claro, pues eso fue pues, un gran avance para Jorge Díaz Serrano que pasó a ocupar pues esta dirección general. Vamos a hablar un poquito más de él más adelante. Ese fue el caso de el que le ayudó en el tema de su gobierno. Ahora, tenemos también aquí a Arturo Durazo Moreno, también conocido como el Negro Durazo, y él, sin mucha experiencia política, ni, ni militar, ni nada de este estilo, aún así lo nombraron como el jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal. ¿Cuál era el mérito de Arturo Durazo? Bueno, pues que Arturo, el Negro Durazo, había sido o fue el amigo de la infancia de López Portillo. Si se acuerdan de sus clases anteriores, López Portillo llegó a la Secretaría de Hacienda y a la presidencia gracias a ser el amigo de la infancia de Luis Echeverría. Bueno, pues el mismo caso de Arturo el Negro Durazo, que era amigo de la infancia de López Portillo. Si hilan los dos puntos, pues sí, efectivamente, eran tres los amigos de la infancia: Luis Echeverría, López Portillo y Arturo Durazo. Ellos tres fueron, pues, fueron a la misma escuela, compartieron muchas cosas en su juventud y luego, pues, se distanciaron por las actividades diversas que tuvieron cada uno de ellos, pero al final, cuando llegan al poder, pues se ven beneficiados por este beneficio de ser el amigo. Arturo el Negro Durazo es conocido también por los altísimos índices de corrupción que se comenzaron a vivir en la policía, tanto para cuidar a la ciudadanía como en el tránsito. No sé si hayan escuchado o no sé qué perspectiva tengan ustedes de los policías y sobre todo de los de tránsito, pero no sé si a lo mejor ya bajó, y espero que haya bajado, pero sí se consideraba mucho que los policías de tránsito en especial eran sumamente corruptos y que han escuchado el término de que pedían mordidas, ¿no? Para dejar ir a los infractores. Bueno, pues eso fue lo que impulsó mucho a Arturo el Negro Durazo, a tal punto que se dice que Arturo el Negro Durazo o sea, le exigía cuotas a los eh, trabajadores de tránsito, o sea, a los que hacen las infracciones por el tránsito,
Si querían mantener su puesto, tenían que darle una cuota. ¿De dónde salían esas cuotas? Pues tenían que ir y buscar cómo extorsionar a la gente para poder juntar el dinero para podérselo dar al negro Durazo. De ahí fue que desde esta época es que se empieza a considerar a los policías de tránsito como los que piden mordida, porque pues tenían que cumplir con la cuota que les exigían. Una cosa realmente espantosa en el tema de la corrupción que se vivió en ese periodo y que pues el estigma ha permanecido en muchos de los trabajadores de la policía de tránsito, que se sigue considerando que siguen haciendo eso. No sé si siga pasando, pero bueno, aquí se fue de una manera pues muy marcada y a gran escala que se llevó a cabo. También por el puesto que tenía y por estas cuotas que solicitó, fue que el negro Durazo, o sea, llegó a tener una enorme cantidad de dinero, o sea, se hizo multimillonario y lo mismo, ¿no? El síndrome del nuevo rico, empezó a comprar propiedades, una fue en Guerrero y otra fue aquí en la Ciudad de México, que evidentemente con el salario de servidor público que tenía, pues no le alcanzaba para eso, ¿no? O sea, era evidente que no era por su trabajo, que había algo trasfondo. Sin embargo, pues estaba muy protegido, pues si era el amigo del presidente. Así que, pues la impunidad también se vio aquí de manera muy notoria. Y aparte, como síndrome del nuevo rico, empezó a adornar sus casas con temas griegos, o sea, casas que, así lo dicen, pero, o sea, con choques entre culturales y decorativos y arquitectónicos de pésimo gusto, y por eso dicen que le conocen como la casa del perro, porque pues, por las mordidas y porque era muy, muy naco su estilo de decoración que hizo para sus casas. Vamos a ver más adelante qué pasó con ellos. Por otra parte, bueno, ya vimos al que le ayudó en el gobierno, ya vimos a su amigo. ¿Quiénes más pueden ser beneficiados? Bueno, pues sus familiares directos, ¿no? Margarita López Portillo, ella era la hermana de José López Portillo y fue nombrada presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la RTC. Ella, digamos que es la encargada de todo este tema, sobre todo el de las películas. Y si ya de por sí se había acabado el cine de oro, cuando ustedes analizan y empiezan a pensar en las películas de México, pues recuerdan las películas del cine de oro que comenzó desde 1940, después hubo una época que ahí está más o menos llamada como el cine de plata, y después una oscuridad impresionante, que es este periodo, y después ya hasta finales de los 90, que surgió lo que le llaman el nuevo cine mexicano, que dio un giro porque en realidad la dirección y los apoyos correspondientes en la cinematografía mexicana con Margarita pues fueron espantosos, ¿no? O sea, no hay películas de los años 70 que sean recordadas por la calidad. De hecho, lo más notable del cine de los años 70 es el considerado el cine de las ficheras. Y eso lo dicen en buena onda porque en realidad ya ahorita pues lo ven como nostalgia, ¿no? Piensan en que, bueno, es que sí salían tales actrices que ya están, varias que ya están falleciendo, pero realmente la calidad no era nada buena. Bueno, ella fue su hermana. ¿Quién más podría haberse beneficiado? Bueno, pues su propio hijo. Aquí tenemos a José Ramón López Portillo, eh, que siendo muy joven y con pues nula experiencia política, de la nada fue nombrado subsecretario de Programación y Presupuesto. O sea, de la nada, casi casi ser el secretario de Estado, o sea, casi casi tener una secretaría de Estado bajo tu mando, o sea, prácticamente, o sea, fue subsecretario,
O sea, es algo que no cabe en la actualidad, o espero que no quepa en la actualidad, en la mente de la población, que sea algo permitido, ¿no? Bueno, pues en el caso de José López Portillo, sí se hizo. Y aparte, cínico, porque en un comentario que hizo en una entrevista, así lo mencionó: el orgullo de mi nepotismo, mi hijo. O sea, la gente, pues entre que indignada, pero al mismo tiempo, como el petróleo lo teníamos ahí, entonces como que, bueno, se pasa, ¿no? De momento se pasa. ¿Quién más? Pues claro, pues su propia pareja, ¿no? Carmen Romano, aquí la tenemos. Ella eh, hizo algo que, bueno, hizo dos cosas. Para empezar, sin méritos, fue nombrada la, la directora de lo que es el DIF actualmente. Pero también por otra parte, ella creó o sea, para que tuviera un cargo y apoyo a la población, fue que se creó esto, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Y pues ayudó mucho a los niños, en general al tema de las familias. Se ha ayudado mucho este sistema, pero pues si yo lo creo, pues yo lo dirijo, ¿no? Entonces ella fue la, la que se encargaba de este tema. Y a partir de ahí, hasta me parece que el sexenio anterior nada más, la primera dama, la esposa del presidente, es la que se encargaba del DIF. O sea, eh, la esposa de ustedes, que ya más o menos recuerden, de Vicente Fox, la esposa de Vicente Fox era la del DIF, la esposa de Felipe Calderón fue la directora del DIF, la esposa de Enrique Peña Nieto también dirigía el DIF, y así, ¿no? Y igual hacia atrás. Y por otra parte, ella, Carmen Romano, era una pianista muy buena. No nada más aficionada, la verdad sí tenía un alto nivel del piano, y pues quería tocar y quería foros para poder hacerlo, pero pues no tenía una carrera tampoco en ese sentido. Así que también fundó y creó lo que es actualmente la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en 1978. Entonces crea la Orquesta Filarmónica de aquí de la Ciudad de México, y como pianista de esta orquesta era ella. O sea, se nombró ella misma la que tenía que ser la pianista titular de esta orquesta. Y claro, y fueron a dar giras como lo hace la orquesta en la actualidad, pero pues era interesante porque la pianista era la esposa del presidente. Después tenemos a otra mujer, y ella es Rosaluz Alegría. Ella fue nombrada secretaria de Turismo. Y con ella me voy a tener un momento porque ocurre una situación interesante con ella. Rosaluz Alegría, ella estudió física, de hecho en la facultad de ustedes, ahí en la Facultad de Ciencias, egresada de ahí, pero estuvo trabajando también mucho en el tema político. Desde joven obtuvo algunos cargos en la Secretaría de Educación Pública, eh, me parece que en otras más, hasta que por su carrera política fue que fue nombrada la secretaria de Turismo. Pero ¿cómo le hizo para llegar tan rápidamente hasta ese punto? Ese es el primer punto. El primer paso es cómo llegó tan rápido, ¿no? Bueno, resulta que Rosaluz Alegría, cuando obtuvo estos cargos en la Secretaría de Educación Pública, no fue aquí, no fue en el gobierno de López Portillo, fue en el gobierno de Luis Echeverría, y de hecho hasta un poco antes. Lo que pasa es que Rosaluz Alegría era la esposa del hijo de Luis Echeverría. Entonces, pues rápidamente la fueron colocando en varios puestos, y luego en altos puestos, altos mandos,
del gobierno, del Poder Ejecutivo en las Secretarías de Estado. Pues era la nuera del secretario de Gobernación en el gobierno de Díaz Ordaz. Después era la nuera del presidente durante el mandato de Luis Echeverría. Y cuando llega el gobierno de López Portillo, ahí es cuando pues ya como que el vínculo con Luis Echeverría pues se pierde, porque Luis Echeverría, al dejar la presidencia, pues pierde ya como que mucha presencia en el tema político, ¿no? Así le pasa a varios, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, mm, Enrique Peña Nieto, por ejemplo, cuando dejó el poder, pues ya sus opiniones dejan de pesar mucho, ¿no? Dejan de tener como que esa relevancia tan grande que se tenía como presidente, ¿no? La caída es grande. Y bueno, ¿qué pasa entonces con Rosa Luz? ¿Cómo es que ahora que ya rompió el vínculo, o que ya se perdió ese vínculo con la presidencia, cómo es que logra todavía más cosas, ser nombrada la Secretaría de Turismo? Y aquí entran dos cosas. La primera, que es el tema y lo digo así, el tema de ser mujer, y el otro es un chisme. El tema de ser mujer, bueno, lo que pasa que ella, eh, si ahorita lo ven y dicen secretaria de turismo, bueno, pues sí está bien, ¿no? No tiene ninguna importancia que haya sido ella, aparentemente. Bueno, es que ella fue la primera secretaria de Estado, fue la primera vez que una mujer ocupó una secretaría, y fue, en este caso, la Secretaría de Turismo. Entonces, ella, por una parte, lo ven como uno de esos procesos de equidad de género, y que fue la primera y que abre las puertas pues, a que esto en un futuro, en una sociedad en la que deberíamos estar más avanzados, pues no tenga ninguna relevancia que sea hombre o sea mujer, ¿no? En este caso sí, porque fue la primera y que abre las puertas para que esa brecha de género pues no se haga más corta, y que en realidad pues no tendría que existir. Entonces la ven como una mujer que muy positiva, y la ven como una mujer eh, pues ya con mucha influencia en el país, y que la han considerado muchas veces como para entrevistarla, para que hable del tema, ¿no? Que hable de cómo le tocó ser la primera secretaria de Estado, en este caso de la Secretaría de Turismo. Pero por otro está el tema de los chismes, ¿no? Uno en el que, pues, si llegó ahí, también fue por el impulso que le dio Luis Echeverría. Sin embargo, les digo que cuando cambia el gobierno, pues pierde esa situación, y entonces entra la otra situación, y se dice, aunque era algo que en la sociedad de aquel entonces, en los años 70 y 80, era algo que todos conocían, era de, como dicen, un secreto a voces, pero que al final de cuentas, pues nunca se comprobó oficialmente, pero es que Rosa era la amante de José López Portillo, y por eso es que también en el tema de nepotismo, sin ser la mujer con la mayor capacidad, currículum y trayectoria y experiencia política, es nombrada como secretaria de Turismo. Y hay por ahí unas escenas donde se ve que los saludos con ella eran diferentes. Uno podría pensar que a lo mejor porque eran más amigos, ¿no? Pero pues en la sociedad todos tenían o daban por default que era la amante del presidente. Cuando la nombran, pues como que queda ratificado. Sin embargo, como les menciono, nunca quedó pues eh, comprobado, dicho oficialmente, pero pues todo tiende a pensar en esa parte, ¿no? Por supuesto que cuando la entrevistan y tratan de preguntarle por mmm, su trayectoria y por lo bien de haber sido la primera mujer, pues inevitablemente también le quieren preguntar por esta situación, y que ella siempre se mantiene al margen, y dice que su vida privada es privada. Pero bueno, entonces ya aquí tenemos un buen de personajes que se vieron beneficiados por ser cercanos a José López Portillo. ¿Dudas hasta aquí?
dudas de lo que hemos estado planteando, el tema del nepotismo. ¿Qué harían ustedes? Todo bien. Ok. A ver, pregunta para ustedes. Ahí me lo pueden poner en el chat. Si quieren abrir el micrófono, también está bien. Ya nombramos al que le ayudó, a su amigo de la infancia, a su hermana, a su hijo, a su esposa y hasta al amante. ¿Cómo quién les faltaría? ¿Ustedes a quién más ayudarían de sus personas cercanas? Sí, la mayoría está mencionando a los papás en general. Dato curioso, y eso es algo que también eh, estadísticamente es lo que responden, en el sentido de que cuando piensan en alguien cercano, sí, por supuesto que están los primos, hermanos, ya vimos algunos, a los hijos también ya vimos a José Ramón, pero piensan en la mamá, o sea, casi nadie dice a mi papá, ¿no? O sea, a lo mucho dicen a mis papás, o sea, los dos, pero no dicen a mi papá, dicen a mi mamá sí, a mi papá no, no sé por qué, así están las estadísticas, ¿no? Sí, a mi ex, bueno, también, sí, sí, puede ser. Nadie dijo a su profesor, bueno, supongo que no tendrán buenas referencias, pero bueno, gracias por sus respuestas. Bueno, sí, ya, vamos a continuar. Eh, sí, también falta su mamá, pero a su mamá, ¿qué cargo le podría dar? ¿O qué beneficio le podría dar? Bueno, en su caso, su mamá ya era una señora grande, efectivamente no tenía ya papá, pero ¿qué le podría dar? ¿Qué le podría ayudar? Y entonces aquí viene una anécdota que, pues igual, es una que es extraoficial y todo eso, ¿no? Pero cuando llega el momento de decir, bueno, pues a mi mamá también, pues que se beneficie. Para empezar, creo que sí le dio una casota en las lomas. Y de ahí es que se empieza a crear también el estereotipo de la señora de las lomas, ¿no? Bueno, pues sí, le dio una casota allá, pero aparte, es lo que les comentaba de la anécdota, que no es oficial, pero que se menciona, ¿no? Que bueno, ya ayudé a todos y falta mi mamá. Mamá, tú qué quieres que haga por ti, ¿no? Ya soy el presidente y soy nepotista, puedo hacer lo que quiera, la gente no me critica, no me reclama porque pues tenemos petróleo, puedo hacer lo que quiera. Así que tú, mamá, ¿qué quieres? Y dijo su mamá, a mí me gustaría mucho, pues, ir a conocer al Papa. Y José López Portillo dijo, no, no, mamá, claro que no, eso no puede ser. Que el Papa venga a conocerte a ti. Y, aunque parezca burla, eso fue lo que ocurrió. Entre enero y febrero de 1979, más o menos como una semana y cachito, o sea, como que a finales de enero y principios de febrero del 79, José López Portillo trajo al Papa a México. El, Acababa de ser nombrado como Papa Juan Pablo II, no sé si hayan escuchado de él, es como que el Papa más famoso que tenemos aquí en México porque vino muchas veces. Y de hecho, después claro, el Vaticano e Italia, que es donde reside, el país que más visitó Juan Pablo II fue México. Y aquí es donde eh,
pues surgen varias cuestiones, ¿no? Me parece que son tres. La primera es que no se ha terminado todavía, seguimos ahí con una espina clavada de la relación del Estado y la Iglesia. Ya habíamos visto que hasta se dio una guerra, ¿no? La guerra cristera. Y vimos que terminando esa guerra cristera, aún hubo algunos enfrentamientos que se dieron entre cristeros radicales y pues algunos miembros del ejército. Siguieron. Y aunque se calmó el tema bélico, el tema de la relación con la iglesia no estaba bien. Y entonces, ¿cómo le hicieron para poder traer al Papa? Pues lo invitaron y lo trajeron, pero no como el personaje diplomático del Vaticano. Lo trajeron, o sea, más bien, pues vino como que de visita X, ¿no? O sea, como cualquier otro ciudadano, ¿no? O sea, no se le dio pues el pase diplomático ni todo lo que conlleva con el ser el jefe de Estado del Vaticano y nada de eso, porque México y el Vaticano ni siquiera tenían relaciones diplomáticas. No se había solucionado el problema que había iniciado desde los años 20 con Plutarco Elías Calles y la ley Calles. Bueno, pues nunca se había resuelto ese tema. Entonces no podía venir como tal, como el Papa. Así que vino como un sacerdote más, por llamarlo así. Esa es la primera. La segunda, ¿quién paga por esos viajes? Bueno, pues los paga el pueblo mexicano porque cuando llega una visita, un invitado diplomático, un invitado especial, pues el país con los recursos pues de nosotros contribuimos para esos gastos. Sin embargo, pues si no era diplomático, entonces nosotros como mexicanos no teníamos por qué pagar ese viaje. Y eso fue algo que sí se le mencionó a José López Portillo, porque pues ni relaciones diplomáticas con el Vaticano ni con el Papa, y no teníamos por qué pagar con el dinero del pueblo. Y José López Portillo dijo que no había ningún problema, que él lo pagaba de su propio bolsillo. Y bueno, yo no sé quién le haya creído que él iba a sacar de su alcancía para pagar esto, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Oficialmente, que lo pagó con el dinero del pueblo, ¿no? Que pagó esa visita, ¿no? O sea, visita de lujo aparte, ¿no? Para que viniera aquí a México. Pero como no venía como diplomático, entonces llegó y ofreció una misa, la misa más representativa que tuvo aquí en nuestro país, en Los Pinos, o sea, ni siquiera en un templo, ni siquiera en una iglesia, la hizo aquí en Los Pinos para que su mamá pues pudiera conocer al Papa, ¿no? O sea, nepotismo al máximo y el despilfarro del dinero al máximo también. Y la tercera, y la que pues muchos no recuerdan o muchos no queremos recordar porque solamente estaríamos viendo lo malo, es que muchos mexicanos fue algo muy bueno que el Papa viniera a México. ¿Por qué? Pues porque no sabían que no teníamos relaciones diplomáticas con el Vaticano, no sabían que la relación no estaba bien entre la Iglesia y el Estado, o sea, más bien la mayoría de la población vio como muy bueno que el Papa, que había sido recién nombrado, viniera a nuestro país, que nos eligiera, que él nos haya elegido para venir a purificarnos, o lo correspondiente de su credo, ¿no? Pero pues los que han estado estudiando esta materia saben que no estaban bien esas relaciones, ¿no? Y ya llegó aquí y fue, pues, por supuesto que bien recibido, y Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano, que se quedó para siempre, y bueno, fue un intercambio cultural muy bueno para la ciudadanía mexicana, ¿no? Lo recibió como algo muy bueno sin saber todo el trasfondo de esto. Además, con toda la prepotencia de José López Portillo, en una visita de Estado, vino el presidente de Estados Unidos, James Carter, que viendo la presentación, está en la parte superior izquierda, los dos que se están abrazando, el de la izquierda es José López Portillo,
y el que está al lado es James Carter. Vino aquí a México y pues como toda la diplomacia, pues cordialidad y todo ello, ¿no? Sin embargo, a medio discurso, López Portillo, con esa prepotencia que se sentía y con ese auge del petróleo, mencionó esta frase que leyéndola bien es algo muy hostil para nuestros visitantes. Dijo, entre vecinos permanentes y no ocasionales, o sea, porque Estados Unidos y México pues son vecinos permanentes, no es que hayamos tenido una nueva relación, no, somos permanentes. Entre vecinos permanentes y no ocasionales, el engaño o el abuso repentinos son frutos venenosos que tarde o temprano revierte. Nada injusto prevalece sin violentar la decencia y la dignidad. O sea, el que se lleva se aguanta, ¿no? O si me la haces, me la pagas, ¿no? Fue lo que se trató de decir. A James Carter lo tomó de sorpresa, no tuvo una buena respuesta porque la verdad es que no se lo esperaba que dentro de la diplomacia le salieran con algo así. Y para rematar esta situación, cuando... Ah, y bueno, lo llevan a comer a James Carter, todo eso. Y cuando lo llevan a comer, la verdad es que ya no me acuerdo cuál fue la comida que le dieron, ahorita no me acuerdo, pero ustedes saben cómo es la comida mexicana y si conocen a extranjeros que vienen por primera vez a nuestro país, no los llevan a los tacos de la esquina, ¿no? Porque saben que es un poco pesada o no los llevan a comer mole o pozole, ¿no? Saben que no cualquiera aguanta como extranjero estos alimentos mexicanos, son muy pesados. Bueno, pues así lo llevaron James Carter. James Carter se puso malo, se enfermó del estómago y todavía tratándose de hacer el gracioso, James Carter dijo, ay, me dio la maldición de Moctezuma, ¿no? Que ustedes ya la conocen, ¿no? Que es cuando algo les cae mal en el estómago. En Estados Unidos, James Carter fue recibido muy enérgicamente de manera negativa porque te dijeron que, o sea, te insultaron prácticamente o te faltaron el respeto en esa reunión, no supiste dar una buena respuesta y luego todavía te haces el chistoso con un comentario tan desatinado. No, fue una cosa muy, muy mala para James Carter, que cómo llegó aquí a México y cómo se fue. Y todavía López Portillo, como pueden ver en la foto, está más alto, ¿no? que James Carter. Y dijo eso, por primera vez, eso ya lo dijo ya fuera de la reunión, pero sí dijo que por primera vez un presidente mexicano era más alto que un presidente estadounidense. Y bueno, sí, porque López Portillo estaba muy grandote. Con todo esto, o sea, imagínense las consecuencias que se podrían venir, pero para José López Portillo no había problema porque teníamos petróleo. Desgraciadamente, y como lo vimos en la clase del martes, ustedes saben las consecuencias y la crisis en la que cayó nuestro país. Dicen en unas notas de algunos testigos que le hablaron poco después a López Portillo que lo tenían en la mira, ¿no? Vamos a pasar entonces, ya saben ustedes las consecuencias, ya lo vimos el martes, que pues lo trágico que se vivió en el último año del gobierno de López Portillo, e hizo dos decretos. En el último informe, el informe se hacía como ya se volvió a hacer en septiembre, el 1 de septiembre. Y la situación que ya habíamos comentado el martes, pues la crisis económica, y como no había devaluado el peso estaba muy barato cuando en realidad es como si ustedes supieran que el peso en la actualidad, el peso frente al dólar, es como si ustedes supieran que debería de estar en 100 pesos, ¿no? Es un ejemplo. Hagan de cuenta que en la actualidad tuviera que estar en 100 pesos y está en 20. ¿Qué harían ustedes? Pues ir a comprar dólares porque están bien baratos, porque después, cuando se devalúe, van a estar muchísimo más pesados, ¿no? Eso ocurrió, no había devaluado y cuando devaluó, pues todos empezaron a comprar dólares, empezaron a sacarlos, fue una situación muy complicada. Por eso es que hizo estos dos decretos. Uno, que para que no hubiera tanto movimiento de los banqueros, nacionalizó la banca, y el otro, que ya también se los había mencionado, el control generalizado de cambios. Esto es que si ustedes quieren cambiar dólares, hay ciertas restricciones. Y nombró
de la Madrid para que fuera el candidato a la presidencia y actuado. Y verdad que vimos que al inicio del sexenio, en su toma de posesión, le pidió perdón a los pobres de su postración. Bueno, pues en el sexto informe, devaluado y todo lo negativo, tuvo que ir y la gente ahora sí ya no estaba contenta, ya no era como, no me importa porque tenemos petróleo. Ahora sí, todo lo que había hecho, todo el nepotismo, toda la corrupción, todos los malos manejos, todo eso, ahora sí influía, ahora sí importaba porque ya no teníamos ese sustento. Así que su discurso, la verdad es que si uno lo leyera sin el contexto, suena hasta bonito, ¿no? Que pues no se pudo cumplir con el objetivo. Pero voy a ir a la última parte, porque bueno, inicia con que a los desposeídos y marginados, a los que 6 años antes les había pedido perdón, que es lo que habíamos platicado, que lo venía arrastrando como responsabilidad, que lo perdonara, ¿no? Que se hizo todo lo que pudo y que de lo que siente tristeza es de que no pudo hacerlo mejor, que se hizo todo lo que pudo y que sigue pensando que se tiene que conquistar por el derecho y el desarrollo de la justicia y dijo, más no pude hacer. Cuando termina esta frase, con lo emotivo que creyó que sería y con la especie de frustración, se le salieron aparentemente unas lágrimas y empezó a llorar por ello. Y aquí en la imagen que tenemos es cuando precisamente se está limpiando las lágrimas de este trabajo que no se pudo lograr. Un presidente llorando hubiera sido algo muy intenso, sin embargo, después de todo lo que ya hemos visto nosotros, más bien fue indignante, fue una frustración, pero para la sociedad, de ver que por todo lo mal que había hecho, ahora estaba hasta triste, ¿no? Eh, fue abucheado, no ahí, pero sí por la población, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. Es que mencionó que pues escogió a Miguel de la Madrid porque si bien era abogado, pues según era un buen económico. Pero, ¿por qué no a los que nos habían mencionado que era David Ibarra Muñoz y Jesús Silva Ergos? Sí, muy buena pregunta, porque es que, para empezar, Miguel de la Madrid era el secretario de Programación y Presupuesto. Ahí es por lo que se empieza a notar que es un buen economista, a pesar de ser abogado, pero lo relevante es que él estudió administración pública y se centró mucho en el tema económico porque estudió en el extranjero, estudió en Harvard. Entonces, en la Secretaría de Programación y Presupuesto había demostrado eso por sí solo. Pero hay otro punto que es donde resalta nuevamente el tema del nepotismo. El secretario de Programación y Presupuesto era Miguel de la Madrid. Recuerden que aquí quien nombraba al candidato del PRI era el presidente, así que a López Portillo le correspondía. Por los, por las, por el buen trabajo que Miguel de la Madrid había hecho, ya era uno de los presidenciables. Pero lo que lo catapultó todavía más fue que, recuerden que el hijo de López Portillo era el subsecretario de Programación y Presupuesto. Así que digamos que Miguel de la Madrid era el jefe de su hijo. Y su hijo, José Ramón, recomendó a Miguel de la Madrid, pues claro, era su jefe, y sabía José Ramón que si Miguel de la Madrid llegaba a la presidencia, pues lo obvio es que lo jalara a él, a José Ramón, porque José Ramón, si era otro el presidente, pues yo creo que no lo iba a pelar porque pues no tenía experiencia ni trayectoria política económica, pero si Miguel de la Madrid lo era, entonces lo podría jalar. Y por eso es que estaba muy relacionado con Miguel de la Madrid y por eso es que también lo recomiendan. José López Portillo, por el tema económico que se estaba viviendo, elige a alguien que se dedica a esa área, como Miguel de la Madrid. Y aparte, la recomendación de su hijo, pues fue como que lo
catapultó o lo separó de los demás presidenciables. Por otra parte, Jesús Silva Gerson no fue candidato, pero sí tuvo un cargo. Y David Ibarra, de hecho, de ahí se retiró de la administración pública y porque se empezó a centrar muchísimo más en la iniciativa privada. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, para cerrar este tema, bueno, y aquí acabó José López Portillo. Y entonces nos vamos al siguiente periodo, que es la década perdida, austeridad y reformas estructurales, 1982 a 1988. Y aquí lo que vamos a ver en el siguiente periodo, pues vamos a ver en general lo que es el sexenio de Miguel de la Madrid. Si López Portillo tomó la presidencia en crisis, Miguel de la Madrid lo tuvo muchísimo peor. O sea, una cosa que yo creo que a ninguno le, le ha tocado vivir esta situación. Así que, pues se tienen que tomar muchas medidas para poder ajustarnos y poder sobrevivir y poder no terminar de hundirnos en este país que estaba en una crisis severa, severa totalmente. Y veremos algunas reformas que se tuvieron que hacer. No teníamos pues dinero, así que teníamos que invertir, o sea, teníamos que pedir préstamos, teníamos que buscar comerciar con otros países para poder pues rescatarnos. Y por eso veremos lo que es el GATT, lo vamos a ver más adelante. Eh, Recuerden que con Luis Echeverría y luego todavía más con López Portillo, pues compraban empresas que estaban al borde de la quiebra para mantener empleos, eh, aumentaron la burocracia, muchas empresas paraestatales que generaban pérdidas, pero no importaba porque había petróleo. Bueno, pues aquí, pues ya se tiene que pensar ahora sí como empresario y decir, esto no me conviene y pues tengo que deshacerme de esas empresas, que hace que se venden, y eso se le conoce como privatización, y que en una economía, pues puede ser una buena estrategia. Para muchos de la sociedad lo ven como algo negativo. Privatizar algo piensan que es ceder lo que nos debería de corresponder. Pero si una empresa nos está dando pérdidas, pues lo óptimo es que alguien que sí lo vaya a producir, pues que se encargue, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y lo que quería comentarles antes de que terminemos es que Miguel de la Madrid había trabajado ya en el Banco de México, fue subsecretario de la Secretaría de Hacienda y después el secretario de Programación y Presupuestos, y fue postulado por los ya conocidos, ¿no? El PRI y los dos partidos paraestatales, ¿no? El PAR y el PPS, con un lema de campaña que sigue trascendiendo todavía hasta la actualidad: la renovación moral de la sociedad. Y esto es que, que más bien pareciera como una renovación moral, pero del gobierno, porque el gobierno es el que estaba actuando sin moral y ahora ya en este nuevo gobierno sí va a aportar bien el gobierno, por decirlo así. Y ganó con cerca bueno, con el 70%, un poquitito más, pero aquí lo que podemos ver es que hubo muchísima más participación, ahora sí hubo más partidos que en realidad el 70% fue del PRI, el PAN obtuvo ahí cerca del 15% y los demás ahí se estuvieron repartiendo entre uno y puntos por debajo de ello. Y así es como Miguel de la Madrid llega a la presidencia. Aquí nada más, solamente me gustaría mencionar me parece que sí, está aquí, sí, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se postuló a Rosario Ibarra de Piedra, que ella fue la primera candidata a la presidencia. Ya habíamos visto que desde Ruiz Cortines se permitió que las mujeres pudieran votar, pero también ser votadas, y la primera que llega a este punto es Rosario Ibarra. Pero bueno, entonces esto lo veremos en la siguiente clase. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguno. Todo bien.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces le dejamos hasta aquí y la siguiente clase vemos a detalle el tema electoral, a Rosario Ibarra, a los otros partidos y en general lo que corresponde al sexenio de Miguel de la Madrid. Así que si no hay más comentarios, entonces dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios.